La tarde caía sobre Buenos Aires con un cielo gris y pesado, mientras una llovizna fina transformaba las calles en espejos que reflejaban los rascacielos iluminados. Frente al lujoso Hotel Imperial, un 5 estrellas en pleno centro financiero, choferes uniformados abrían puertas para empresarios apurados que corrían bajo paraguas negros. El eco de los tacones, los claxones de los autos y el murmullo de conversaciones apresuradas se mezclaban en el aire húmedo. A pocos metros, bajo un toldo raído, un pequeño grupo de personas sin hogar compartía un pedazo de pan, y un barril improvisado ardía, tratando de ofrecer calor a cuerpos que el frío de la ciudad había castigado sin piedad. La disc era casi cinematográfica en lujo y miseria, tan cerca, tan intocables entre sí. Alejandro Cortés emergió del lobby del hotel, escoltado por 2 guardaespaldas. Vestía un traje italiano gris oscuro perfectamente planchado, corbata de seda azul marino y zapatos negros que brillaban bajo la tenue lluvia. Caminaba con la postura erguida de quien está acostumbrado a dominar salas de juntas y cerrar acuerdos. Sin embargo, sus ojos fríos, perdidos, contaban otra historia, la de un hombre que, pese a tener todo lo que el dinero puede comprar, vivía en ruinas emocionales desde hacía 15 años, cuando la tragedia había arrancado a su único hijo de sus brazos. Cada paso hacia la limusina estacionada frente al hotel parecía pesar toneladas, como si el cemento mojado lo arrastrara hacia recuerdos que nunca había logrado enterrar entre los flashes de los paparazzi y el ruido del tráfico. Un grito desgarrador rompió la coreografía habitual del poder y la indiferencia. «¡Tu hijo está vivo!», chilló una voz femenina con desesperación. Los guardaespaldas reaccionaron de inmediato, formando un muro humano para apartar a una mujer empapada, descalza, que había surgido de la nada. Su cabello estaba enmarañado, su ropa colgaba hecha jirones, pero sus ojos brillaban con una intensidad que atravesó el alma de Alejandro. Durante un instante, el magnate quedó inmóvil, como si aquel grito hubiera suspendido el tiempo. Las cámaras captaron el momento, creyendo ver solo un altercado más, sin imaginar que esa frase cambiaría todo en Lucía. La mujer detrás de aquel grito se aferraba a un cartón empapado con las manos temblorosas, mientras los guardias intentaban sacarla del camino. «Sé quién se llevó a tu hijo», gritaba, su voz quebrada por la lluvia y la desesperación. «Lo vi, lo cuidé, y aún vive». Los detalles que mencionaba, nombres, fechas, el pingente con la foto de Alejandro y su difunta esposa, eran imposibles de conocer para cualquiera que no hubiera estado dentro de aquel infierno. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El aire se volvió pesado. Sus pulmones no encontraban oxígeno. Durante 15 años había enterrado toda esperanza, convencido por la policía y por la lógica de que su hijo estaba muerto. Pero esas palabras abrían una herida que nunca había sanado, devolviendo una chispa que no sabía si era vida o locura. Con un gesto brusco, Alejandro levantó la mano ordenando a sus guardaespaldas que se apartaran. Caminó hacia Lucía bajo la lluvia, su traje empapándose, sin importarle los murmullos ni los flashes que lo rodeaban. Frente a frente, a pocos centímetros de esos ojos luminosos y desesperados, Alejandro apenas pudo articular una frase. Su voz baja pero cargada de incredulidad y miedo. «Ansí lo que dices es cierto. Entonces, dime dónde está mi hijo». La mujer parpadeó, sorprendida por la reacción del magnate. Sus labios temblaban de frío, pero en sus ojos había un fuego que ni la lluvia podía apagar. «No puedo decirte todo aquí. Hay gente que no quiere que lo encuentres», susurró Lucía, su voz apenas audible entre el estrépito de la avenida. Alejandro, aún incrédulo, observó cómo un hilo de agua bajaba por la mejilla de ella, mezclándose con lágrimas auténticas.
No era la típica escena de chantaje que había enfrentado antes en su vida pública. Algo en la forma en que pronunció tu hijo le atravesó el pecho como una daga. Había dolor, pero también una promesa desesperada. Su instinto empresarial, entrenado para detectar mentiras, percibía otra cosa. Aquella mujer no buscaba dinero ni fama, buscaba justicia, buscaba redención. Mientras la multitud curiosa se agolpaba alrededor, Alejandro respiró hondo, luchando contra una mezcla de miedo y esperanza que no sentía desde hacía 15 años. Con un gesto firme, ignoró los intentos de su jefe de seguridad por detenerlo, y tomó a Lucía del brazo, conduciéndola lejos de las cámaras. Cruzaron la calle, bajo el aguacero que ahora caía con fuerza, hasta refugiarse en una pequeña cafetería de esquina, un lugar modesto, donde nadie esperaba ver a uno de los hombres más poderosos del país. Allí, bajo la tenue luz amarillenta y el aroma a café recién molido, Lucía se sentó temblando frente a él. Alejandro la miró fijamente, como si sus ojos pudieran arrancarle la verdad sin palabra, mientras por dentro se debatía entre el impulso de creer y el terror de volver a perder. Empieza desde el principio, dijo finalmente, su voz grave y quebrada. Y no me ocultes nada. Lucía envolvió sus manos con la taza caliente, como si temiera que el calor se escapara de su cuerpo tan rápido como lo había hecho de su vida. Yo era enfermera, comenzó, mirando el vapor que se elevaba del café, evitando los ojos de Alejandro. Tenía una hija, Camila. Se enfermó de una meningitis fulminante. El hospital donde trabajaba no tenía los medicamentos que necesitaba. Pedí ayuda, supliqué. Nadie escuchó. La perdí en menos de una semana. Su voz se quebró en un suspiro, pero no logró. Después de eso no pude volver. Abandoned to do. Perdí mi trabajo, mi casa. Me perdí a mí misma. Alejandro no desvió la mirada. Cada palabra de Lucía calaba en su propia herida, como si ambos compartieran un idioma exclusivo entre los que han sido mutilados por la pérdida. Y entonces, una noche, encontré a un niño detrás de un contenedor. Tenía fiebre, estaba solo, sucio, pero con un colgante entre las manos. Era una foto vieja, arrugada, la tuya, y la de una mujer. El corazón de Alejandro dio un salto. Era imposible, o tal vez no. Durante el secuestro, el niño llevaba ese colgante consigo, una reliquia familiar que su madre le había dado para que nunca se sintiera solo. Como solía decir, la policía había reportado que no se encontró entre las pertenencias, y con los años, Alejandro supuso que se había perdido para siempre. ¿Dónde está ese colgante ahora?, preguntó con la voz tensa, casi sin aliento. Lucía bajó la mirada y metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo roto. De allí sacó un pequeño saquito de tela, lo abrió con delicadeza y colocó el colgante sobre la mesa. Estaba oxidado, desgastado por el tiempo, pero ahí estaban Anne, su rostro, y el de Mariana, su esposa fallecida. Mirando desde la pequeña medalla como fantasmas del pasado, Alejandro se inclinó hacia adelante, sintiendo que las piernas le fallaban. Lo tomó entre sus dedos, y al girarlo, leyó la inscripción que él mismo mandó a grabar siempre con voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con la disciplina de años de enterrar el dolor. Frente, esa mujer rota había traído de vuelta una parte de sí que creía perdida para siempre. A Lucía lo observaba en silencio, esperando la reacción de Alejandro, consciente de que esa pequeña medalla había abierto una grieta imposible de cerrar. Lo encontré cuando apenas tendría 3 años, continuó con voz baja, casi un susurro para no atraer la atención de los pocos clientes en la cafetería. No hablaba, lloraba todas las noches llamando a su papá y a su mamá. Yo no tenía nada para darle, ni un techo digno ni ropa limpia, pero lo cuidé como pude. Le llamé Matías, porque me recordó al nombre de mi hermano,
que murió de niño. Cada día le prometía que un día lo devolvería a su familia. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La imagen de su hijo, perdido y solo protegido por esta mujer desconocida, mientras él vivía rodeado de lujos, le provocó una punzada de vergüenza y culpa en Lucía. Apretó los labios antes de revelar lo peor. Hace unos años, unos hombres vinieron. Dijeron que el niño no podía quedarse conmigo, que lo llevarían a un lugar mejor. Pero yo supe que mentían. Entonces me golpearon, me dejaron inconsciente y cuando desperté, Matías ya no estaba. Desde entonces, he vivido en la calle, buscando pistas, sobreviviendo para cumplir la promesa que le hice. Su voz tembló, pero sus ojos seguían firmes, ardiendo de determinación. Alejandro se pasó la mano por el rostro, incapaz de contener una lágrima que cayó sobre el colgante. Por primera vez en 15 años, no estaba frente a un rumor ni a un chantaje. Había un camino real hacia su hijo. «Dime todo lo que recuerdes», pidió con voz rota, pero cargada de una nueva fuerza. «Juro que esta vez no voy a parar hasta encontrarlo». Lucía respiró profundamente, como si prepararse para revivir la pesadilla fuera tan doloroso como la experiencia misma. Los hombres que se lo llevaron hablaban con acento del norte. Uno de ellos lo llamaba por su verdadero nombre, Benjamín. Alejandro sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Solo la familia y los secuestradores sabían ese nombre. Lo llevaron a un edificio viejo, cerca del puerto. Me colé dentro una vez y lo vi por una ventana. Estaba más grande, asustado, con la misma medalla en las manos. Pero cuando intenté acercarme, me descubrieron y casi me matan. Desde entonces, lo han movido varias veces. La última vez escuché que estaba en un orfanato, lejos de aquí, usado como fachada por esa gente para colocar niños a familias extranjeras. No quería creerlo, pero los rumores son fuertes. Alejandro cerró los ojos, apretando los puños con fuerza. Cada palabra de Lucía era un martillazo en la herida abierta hace 15 años. Su mente de empresario comenzó a conectar puntos, a recordar informes extraños, transacciones sospechosas, que alguna vez escuchó en el mundo inmobiliario, pero ignoró, pensando que no tenían relación con su caso. Ahora todo encajaba en corrupción, tráfico de menores, complicidades silenciadas por dinero. Si esto es cierto, dijo con voz grave, hay gente poderosa involucrada. Podrían intentar callarnos. O peor. Lucía asintió, acostumbrada al miedo constante, pero con un brillo decidido en sus ojos. Ya lo intentaron. Sobreviví a todo esto solo para poder decirte la verdad. No me importa lo que me pase, solo quiero que lo encuentres. Que ese niño vuelva a casa con su padre. Alejandro la miró fijamente, y en ese instante algo cambió en su interior. En el magnate frío y distante comenzó a resquebrajarse, dejando asomar al padre que, durante años, había enterrado bajo contratos y fortunas para no sentir el dolor de la ausencia. Alejandro apoyó los codos en la mesa, hundiendo el rostro entre las manos por unos segundos, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Cuando levantó la vista, había una determinación distinta en sus ojos, una chispa que ni sus socios ni sus enemigos habían visto en años. Lucía, dijo con voz firme, a partir de este momento no estás sola. Si lo que dices es verdad, vamos a desenterrar cada piedra, vamos a enfrentar a quien sea necesario. Y traeré a mi hijo de vuelta. Lucía parpadeó sorprendida. Durante años había sido invisible e ignorada por todos, tratada como una loca cuando intentaba contar la historia. Ahora veía frente a sí a un hombre poderoso que, por primera vez en mucho tiempo, parecía humano, vulnerable. Pero a luchar salieron juntos de la cafetería bajo la misma lluvia que los había unido minutos antes. Los guardaespaldas de Alejandro se acercaron, pero él levantó la mano
y les ordenó retroceder. Caminó junto a Lucía hasta un coche negro que brillaba bajo los faroles y abrió la puerta para ella, desafiando las miradas incrédulas de los transeúntes. Mientras el vehículo avanzaba por la avenida iluminada, Alejandro observó la ciudad a través del vidrio empañado. Buenos Aires, con todo su lujo y decadencia, parecía distinta esa noche. Ya no era solo un tablero de negocios y poder, sino un laberinto de sombras, donde su hijo había crecido sin él. Cerró los ojos un instante, recordando el rostro del pequeño Benjamín, la última vez que lo sostuvo en brazos. Por primera vez en años, se permitió pronunciar su nombre en voz baja a hijo. Pa, viene por ti. Esa misma noche Alejandro llevó a Lucía a una de sus propiedades menos conocidas, una casa antigua en San Telmo que usaba para reuniones privadas. Ordenó a su equipo más cercano, hombres de absoluta confianza, que nadie supiera de su presencia allí. La mansión, con paredes de ladrillo y ventanas altas, contrastaba con los fríos rascacielos del centro. Al entrar, Lucía dudó. Con los ojos recorriendo los lujosos muebles cubiertos por sábanas, los retratos familiares cubiertos de polvo, Alejandro notó su incomodidad y por primera vez se sintió avergonzado de su riqueza. Todo ese lujo no había servido para proteger a su hijo ni para darle paz. Aquí estaremos seguros, dijo, mientras encendía una lámpara antigua que iluminó la sala con una luz cálida. Nadie nos interrumpirá, y nadie te tocará mientras estés bajo mi techo. Lucía se sentó en un sillón gastado, mientras Alejandro desplegaba documentos, fotografías viejas del caso y recortes de periódicos que había guardado durante años. Siempre sospeché que la policía ocultó cosas, admitió, su voz cargada de rencor contenido. Sobornos, negligencia. Hubo un momento en que pensé que todo había sido un secuestro para pedirme dinero, pero nunca llegó el rescate. Después, silencio absoluto. Lucía observó una de las fotos a un pequeño Benjamín de 3 años, con rizos oscuros y sonrisa inocente. Acarició la imagen con los dedos temblorosos y susurró: así mismo era cuando lo encontré. Pero sus ojos ya no sonreían. Alejandro apretó la mandíbula, sintiendo que el aire le faltaba. En ese instante, comprendió que aquella mujer no solo había sido testigo, sino un ángel caído que había sostenido a su hijo cuando todos lo habían abandonado. Esa noche, bajo el techo silencioso de la vieja casa, ambos sellaron un pacto no escrito. Desenterrarían la verdad, aunque eso significara enfrentar los monstruos más poderosos de Buenos Aires. A los días siguientes fueron un torbellino de tensión y peligro. Alejandro utilizó su influencia para mover contactos discretos, ex-detectives, periodistas de investigación y hasta viejos conocidos del mundo empresarial que alguna vez rozaron con redes de corrupción. Cada conversación, cada pista, abría una puerta oscura hacia el pasado. Descubrieron documentos que demostraban que varias autoridades habían sido compradas para cerrar el caso del secuestro. Lucía, por su parte, recorría con Alejandro los barrios olvidados, donde había escuchado rumores del orfanato fantasma. Caminaban por callejones donde la lluvia acumulada formaba charcos sucios, pasando desapercibidos entre vendedores ambulantes y edificios en ruinas que guardaban secretos de años de impunidad en una noche. Mientras revisaban viejas cámaras de seguridad de la zona portuaria, Alejandro vio una imagen borrosa de un niño de unos 10 años, entrando en una furgoneta blanca. En el cuello colgaba una cadena fina, idéntica a la que él mismo llevaba de pequeño. «Ese es mi hijo», susurró con la voz quebrada, y un brillo de esperanza en los ojos que Lucía nunca olvidaría. Pero al mismo tiempo, sabían que no podían actuar precipitadamente. Los hombres detrás de esto tenían recursos, protección política y ninguna piedad. Alejandro sintió el peso de su fortuna y poder de otra forma. Durante años había comprado edificios, políticos
y voluntades. Ahora debía usar todo eso para una causa diferente. Miró a Lucía con firmeza. No solo voy a traerlo de vuelta, voy a destruir a cada uno de los que lo mantuvieron lejos de mí. Y en esa promesa había algo más que venganza. Era el renacer de un padre dispuesto a todo por su hijo, incluso a sacrificar la imagen intocable que había construido durante décadas. A la primera gran barrera llegó cuando Alejandro intentó involucrar a la justicia. Sus abogados más fieles le advirtieron que si seguía adelante públicamente, las constructoras y fondos internacionales con los que trabajaba podrían retirarle contratos millonarios. Esto no es un caso policial cualquiera, le dijo uno de ellos, con la voz cargada de miedo. Las mismas manos que mueven el negocio inmobiliario en Buenos Aires están manchadas con lo que le pasó a tu hijo. Si levantas la alfombra, no solo perderás dinero, podrías perder la vida. Alejandro escuchó en silencio, pero dentro de él algo había cambiado por primera vez en 15 años. Los números y los tratos millonarios no significaban nada. Miró a Lucía, sentada en la otra esquina del despacho improvisado, y respondió, con frialdad, prefiero perderlo todo antes que pasar un día más sin mi hijo. Mientras tanto, Lucía también enfrentaba sus propios fantasmas. Dormía poco, atormentada por recuerdos de la noche en que vio a Matías, Benjamín, por última vez. En pesadillas, revivía la imagen de los hombres, arrancándolo de sus brazos, sus pequeños dedos aferrados a su ropa, mientras ella gritaba impotente. Alejandro la encontró una madrugada en la terraza de la casa, llorando en silencio bajo el cielo encapotado. No fue tu culpa, le dijo, colocándole una manta sobre los hombros. Sobreviviste para poder decírmelo, para darme esta oportunidad. A Lucía lo miró sorprendida. Durante años había cargado sola con la culpa, creyendo que había fallado a aquel niño. Esa noche, mientras el viento soplaba frío entre los edificios antiguos de San Telmo, Alejandro y Lucía sellaron algo más fuerte que una alianza, una promesa mutua de no detenerse hasta romper el muro de corrupción y silencio que había devorado la infancia de Benjamín. El punto de quiebre llegó una mañana, cuando Lucía regresó de uno de sus recorridos por los asentamientos del sur de la ciudad, con noticias urgentes. El niño. Alguien lo vio en un hogar rural en las afueras de Luján, dijo sin aliento, entrando de golpe a la sala, donde Alejandro revisaba planos y documentos. Una mujer me reconoció. Me dijo que hace unos meses llegó un chico con los mismos ojos que los tuyos, callado, reservado, pero con pesadillas todas las noches. Alejandro se puso de pie de inmediato. En cuestión de minutos activó contactos, consiguió la dirección y organizó la salida sin alertar a nadie. Subieron a un vehículo sin placas y recorrieron las rutas secundarias entre Campos Verdes y Ceú encapotado. Mientras el corazón de Alejandro latía como si quisiera salirse del pecho, el silencio en el auto era espeso, cargado de ansiedad, esperanza y un miedo casi paralizante. ¿Y si era otra falsa pista? ¿Y si el niño no lo reconocía? Al llegar, el lugar se alzaba detrás de un portón de hierro oxidado. Era un orfanato discreto, custodiado por una monja mayo de mirada dura. Alejandro pidió hablar con el director, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, escuchó una risa infantil al fondo del patio. Se asomó con cautela y allí lo vio un adolescente, de cabello oscuro, rostro familiar, clavando una estaca en la tierra con otros niños. El mundo pareció detenerse en el colgante. Aún estaba ahí, colgando de su cuello. Alejandro no necesitó más. Dio unos pasos, pero se detuvo, temiendo asustarlo. Lucía se le acercó y le susurró al oído, llámalo por su nombre. El verdadero. Alejandro tragó saliva. Avanzó un poco más, y con la voz temblorosa, gritó, «Benjamín». El chico giró lentamente, frunciendo el ceño, hasta que sus ojos se cruzaron con los de Alejandro.
Un silencio sagrado envolvió el patio. A nadie se movió, solo el niño y el hombre observándose, reconociéndose, sin decir palabra. El adolescente dejó caer la estaca y corrió hacia él. Fue un abrazo que rompió el tiempo, el $y los dudas. Fue el reencuentro que Alejandro había esperado durante más de una década. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El abrazo duró largos minutos, como si ambos temieran que soltar significara volver a perderse. Alejandro hundió el rostro en el cabello húmedo de Benjamín, aspirando ese olor a tierra y lluvia que jamás había imaginado añorar tanto a hijo. Mi hijo, repetía entre sollozos, palabras que parecían devolverle la vida. Benjamín, con lágrimas rodando por sus mejillas, balbuceó con voz rota: «Papá, ¿eres de verdad?» Alejandro lo separó, apenas para mirarlo a los ojos. «Soy de verdad, y nunca más voy a dejar que te alejen de mí». Lucía, a unos pasos de distancia, observaba la escena con las manos cubriendo su boca. Acos de dólar, de promesas incumplidas y noches de hambre habían encontrado sentido en ese instante. Pero la calma duró poco. El director del orfanato, un hombre alto y nervioso, salió apresurado exigiendo explicaciones. «Ese niño tiene papeles de adopción en trámite. No puede llevárselo así», vociferó. Alejandro se irguió con la furia contenida de un león protegiendo a su cría. «Adopción. ¿A quién creen que han estado ocultando durante 15 años? Este niño fue secuestrado y ustedes son cómplices». Su voz retumbó en el patio, haciendo que los demás niños se asomaran en silencio. Lucía dio un paso al frente, señalando al director. «Yo vi a los hombres que lo trajeron aquí, hombres de los mismos que me golpearon cuando intenté impedirlo. No tienen derecho sobre él». Benjamín apretó la mano de su padre con fuerza, temblando, como si temiera que lo arrancaran de nuevo. Alejandro, con los ojos llenos de determinación, declaró: «Me lo llevo ahora. Si alguien intenta detenerme, tendrá que enfrentar todo el peso de la verdad y de mi nombre». En ese momento quedó claro que ninguna fuerza podría volver a separar a padre e hijo. La tensión en el patio era palpable. El director retrocedió un paso, consciente de que Alejandro Cortés no era un hombre cualquiera, era un magnate con poder suficiente para hacer caer todo el sistema que había permitido aquel infierno. Sin embargo, un grupo de hombres de traje, evidentemente enviados por los responsables del secuestro, apareció por la entrada del orfanato. «Señor Cortés», dijo uno de ellos con voz fría, «si intenta llevárselo, pondrá en riesgo mucho más que su reputación». Alejandro giró lentamente hacia ellos, aún sosteniendo la mano de su hijo, y con una calma que helaba la sangre respondió: «Durante 15 años ya me lo arrebataron todo. Hoy no tengo nada que perder y todo que recuperar». Lucía se interpuso entre los hombres y Benjamín, erguida, pese a su fragilidad física. «Tendrán que pasar sobre mí primero», gritó, su voz cargada de una valentía nacida del sufrimiento y del amor que había mantenido al niño con vida. Uno de los hombres intentó acercarse, pero Alejandro levantó su teléfono y, con una sonrisa gélida, anunció: «Cada palabra, cada rostro y cada acto de corrupción ya está grabado y en manos de la fiscalía. Si algo nos pasa, mañana todo Buenos Aires sabrá la verdad». Hubo un silencio tenso, roto solo por la respiración agitada de Benjamín. Finalmente, los hombres retrocedieron y se marcharon, sabiendo que la red de mentiras estaba a punto de desmoronarse. Alejandro abrazó nuevamente a su hijo, mientras Lucía rompía en llanto, sintiendo por fin que su promesa estaba cumplida. Han de volver al niño a los brazos de su padre, aunque le hubiese costado casi toda su vida. Esa misma tarde, Alejandro condujo personalmente el auto que lo sacó del orfanato. Benjamín, sentado en el asiento trasero junto a Lucía, mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana,
intentando asimilar lo que estaba viviendo. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de su padre a través del espejo retrovisor, y un atisbo de sonrisa comenzaba a aparecer, tímido, pero lleno de esperanza. Lucía, aún con el rostro marcado por las lágrimas, tomó la mano del joven y le susurró en lo prometí. ¿Recuerdas? Te dije que te devolvería a tu papá, y ahora estás en casa. Cuando llegaron a la vieja mansión de San Telmo, Alejandro se arrodilló frente a su hijo en la entrada, ignorando por completo a los escoltas y asistentes que habían corrido a recibirlos. Benjamín dijo con voz quebrada: sé que los años que nos separaron no los recuperaremos de un día para otro, pero te prometo que voy a dedicar cada segundo de mi vida a reconstruir lo que nos arrebataron. Benjamin Low, en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas jóvenes, hasta que finalmente lo abrazó con fuerza, murmurando un te extrañé. Papá, que hizo que Alejandro rompiera en llanto abierto, liberando 15 años de dolor contenido. Lucía, de pie a un lado, observaba la escena con una mezcla de alivio y gratitud infinita, sabiendo que la oscuridad que había envuelto sus vidas comenzaba por fin a disiparse. A las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios y decisiones valientes. Alejandro usó cada recurso a su alcance para limpiar el nombre de su hijo y exponer a la red de corrupción que lo había mantenido cautivo. La prensa estalló con titulares que narraban la increíble historia del magnate que encontró a su hijo tras 15 años de silencio impuesto por mafias y políticos corruptos. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Fundó la Fundación Benjamín Cortés, destinada a rescatar niños desaparecidos y brindar refugio a personas sin hogar, prometiendo que ningún padre viviría la pesadilla que él había soportado. Lucía, aunque reacia al principio por vergüenza y miedo a no estar a la altura, aceptó el cargo de directora social de la fundación. Tú salvaste a mi hijo cuando nadie más lo hizo, le dijo Alejandro en una conferencia de prensa, tomando su mano frente a cámaras. Ahora salvarás a muchos más. La vida de Benjamín también comenzó a transformarse. Con apoyo psicológico y el amor incondicional de su padre y de Lucía, lentamente recuperó la confianza y la alegría que la infancia le había arrebatado. Las primeras veces que Alejandro lo vio correr por los jardines de la nueva casa familiar, riendo sin miedo, comprendió que la verdadera riqueza no eran los rascacielos ni las fortunas acumuladas, sino esa risa libre que resonaba en su hogar, en una cena íntima, rodeado de las personas que habían luchado por él. Benjamín levantó una copa de jugo y dijo con voz emocionada: prometo que cuando sea grande voy a ayudar a los niños que están solos, igual que Lucía me ayudó. Amy, Alejandro y Lucía se miraron con lágrimas en los ojos, sabiendo que el círculo de dolor finalmente se había roto, transformándose en un legado de amor y esperanza que jamás podrían comprar con dinero. Con el paso de los meses, la fundación creció a un ritmo inesperado. Personas de toda Argentina comenzaron a colaborar, motivadas por la historia de Alejandro, Benjamín y Lucía. Se abrieron hogares de acogida, comedores comunitarios y programas de búsqueda para familias separadas. Lucía se convirtió en la voz pública de la lucha contra el abandono infantil, apareciendo en entrevistas donde, con humildad, recordaba: yo solo hice lo que cualquier madre haría, cuidar a un niño que lo necesitaba. Su presencia dignificó a los sin techo del país, inspirando a miles a creer que podían levantarse incluso desde el dolor más profundo. En el corazón de Buenos Aires, Alejandro inauguró un enorme centro de acogida con el nombre de su hijo. Durante el discurso de apertura, tomó la mano de Benjamín y la de Lucía frente a cientos de invitados, y dijo: todo el poder que alguna vez tuve no sirvió para proteger a mi hijo ni para salvar a una mujer valiente de la calle. Hoy entiendo que el verdadero poder nace de la compasión, del coraje de no rendirse cuando todo parece perdido. La multitud se puso de pie, aplaudiendo,
con lágrimas en los ojos. Lucía, conmovida, susurró al oído de Benjamín: «¿Ves? Tu papá no solo te recuperó a ti, recuperó su corazón». El niño sonrió, abrazándola como si la conociera de toda la vida, sellando así un vínculo inquebrantable que trascendía la sangre en él, de las almas que se salvaron mutuamente. Cuando el mundo parecía haberlas olvidado, han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.